dentro de la serie que estamos haciendo de entrevistas con las personas que han sido alcaldes en Guadalajara, hoy saludamos a Blanca Calvo, alcaldesa de Guadalajara entre el año 91 y el 92, un año y un poquito más. Blanca, muy bienvenida, encantada que estés con nosotros. Hola, muchas gracias. Para repasar un poquito lo que fue ese año y algo más, ¿no?, de alcaldesa de Guadalajara. ¿Cuánto tiempo? Un año, un mes y un día. Un año, un mes y un día. Claro. Sí, una condena. Sí, todo el día, sí, ¿no? Es como sí. En las sentencias, ¿no? A veces. Sí, fue una casualidad. Eso lo descubrí cuando escribí la carta de despedida a los vecinos, y había sido desde un 15 de junio hasta un 16 de julio, o sea eso que justo. 15 de junio del 91, 16 de julio del 92. Alcaldesa de Guadalajara por Izquierda Unida y primera mujer alcaldesa. Sí. Sí, dos rupturas importantes, yo creo. Yo creo que estuvo bien porque yo creo que conmigo la gente tuvo otra perspectiva de lo que es un grupo de izquierdas o una persona de izquierdas o un grupo que no se come a nadie ni nada de eso. Y además yo creo que mal está que yo lo diga, pero mostramos bastante eficiencia, que éramos solo 3 concejales para hacer todas las cosas. Y yo creo que la ciudad funcionó bien durante aquel tiempo y, en fin, yo estoy contenta de ese tiempo. Sí que en aquel entonces fue mucho trabajo y tuve que dejar un poco más de lado mi vida profesional y mi vida familiar, pero lo recuerdo con cariño. 3 personas solo para llevar un ayuntamiento como el de Guadalajara. Bueno, ¿eso cómo se hace? Antes de ir con eso, si te parece, repasamos un poco cómo llegaste a la alcaldía de Guadalajara, cómo fue el proceso. Bueno, pues fue un proceso curioso, un proceso extraño de esas cosas que pasan a veces en la política. Nosotros habíamos sacado 3 concejales, Izquierda Unida, el Partido Socialista había sacado 10 y el Partido Popular 12. Entonces, lo suyo, en aquellas elecciones hubo un pacto de los 2 partidos del PSOE e Izquierda Unida. Estaba Anguita entonces de secretario general de Izquierda Unida. Y el acuerdo era que se votaría al alcalde más votado, como alcalde, al candidato más votado en cada una de las ciudades, y que eso se respetaría en todos los sitios. Pero nosotros salimos un poco fuera de ese acuerdo porque nos parecía que el anterior alcalde no había hecho bien su trabajo, que no había sido beneficioso para la ciudad. El anterior alcalde, situemos, Javier Irizar, por el Partido Socialista, ¿verdad? Sí. Y pensábamos, bueno, si querían que apoyáramos un candidato, que hubieran escogido uno mejor, uno que nos parecía a nosotros que hubiera gestionado mejor la ciudad. Total que nos pusimos así muy firmes diciendo que no íbamos a votarle. Eso trasciende porque los periodistas estáis siempre pendientes de las noticias y se nos preguntaba y nosotros contestábamos. Y entonces, sin haber habido una conversación previa, ni un acuerdo, ni nada, cuando nos juntamos para elegir alcalde, después de unos días de las elecciones, ya se sabe que el alcalde se elige en una segunda reunión entre los concejales, pues nosotros íbamos decididos a votarnos a nosotros mismos. Yo era la primera de la lista, entonces a mí misma, y se suponía que íbamos a tener solo 3 votos y de repente salió el 4.º y nosotros alucinábamos porque no sabíamos por qué había un 4.º, una equivocación, pero es que hubo un 5.º y ya no podía ser equivocación, y hubo un 6.º y así hasta 13. Así que, bueno, pues acabó el pleno, yo acabé el pleno con el bastón de mando en la mano, que casi me quemaba porque no sabía por qué. Claro, algo que no se esperaba, ¿no? Claro, no esperabais incluso vosotros. Para nada. Y recuerdo que lo primero que hice al ser alcaldesa, después de decir unas palabras que casi trastabillaba, pues cuando me dieron entrada en el despacho de la alcaldía, llamé a mi madre para que mis padres supieran, entonces vivía mi padre también todavía. Y le dije, mamá, estás hablando con la alcaldesa de Guadalajara. Y me dijo mi madre, no digas tonterías, porque además mis padres no eran de mi ideología política y no les gustaba mucho mi dedicación. Y le dije, pon el telediario, porque claro, fue una cosa tan rara que salió en el telediario. Es una cosa muy llamativa, ¿no? Y que no se esperaba, o sea, que no había habido conversaciones entre el Partido Socialista y una Izquierda Unida, ni ninguna reunión. O sea, fue una decisión que se tomó por parte del PSOE entonces. Sí, se tomó por parte nuestra, no apoyar al candidato. Eso fue una decisión además meditada, ¿no? Que no fue un calentón. No, tuvimos bastantes asambleas, lo hablamos mucho. Entonces era secretario general de Izquierda Unida Juan Ignacio Begoña, una persona admirable que mucha gente que nos esté oyendo recordará, aunque murió hace ya años. Y yo subía con él aquella mañana al salón de plenos
antes de que ocurriera todo aquello, y él iba muy triste porque pensaba que nosotros íbamos a posibilitar la entrada de la derecha en el ayuntamiento, y eso, como hombre de izquierdas que era él, le dolía mucho. Y luego resulta que el primer sorprendido también fue él, o sea que luego nos riñó un poco Anguita, pero bueno, al final confió en nosotros. Y bueno, confió el bastón de mando para Blanca Calvo y paso al frente, además, ¿no? Que no, claro. Que no dijisteis los concejales en ningún momento, oye, que no, que nos viene grande, ¿no? No, porque queríamos demostrar que éramos capaces, que nuestro grupo político era respetable y era capaz de llevar adelante una institución como el Ayuntamiento de Guadalajara. Y lo que pasa es que estábamos muy desapegados del cargo, porque como sabíamos que por cualquier cosa nos íbamos a tener que marchar, y eso da muchísima libertad, porque entonces puedes hacer en todo lo que creas. No te tienes que traicionar en absoluto, porque nosotros sabíamos que más pronto o más tarde tendríamos que dimitir o que pasaría algo, que los 4 años era muy difícil que los fuéramos a... 3 concejales y enfrente 10 de un partido y 12 de otro, o sea, esto es solo ante el peligro casi, ¿no? Claro, una película. Sí, y además los 10 pues no estaban muy contentos porque yo creo que hubieran esperado un pacto muy rápido para volver a restablecer las cosas como estaban. Y nosotros dijimos que no, que a por todas, que íbamos a gestionar el ayuntamiento. Así que, y lo gestionamos bien, yo creo. ¿Cómo eso? Vamos a cómo se organiza, ¿no? Porque claro, 3 concejales, un montón de cosas que hacer, entiendo, ¿no? Una ciudad que en esos momentos, ¿cómo estaba? En el año 91, en el verano ya casi del 91. Bueno, era diferente de cómo es ahora, no había habido todo este crecimiento urbanístico que hay al otro lado de sí, en Aguas Vivas, la zona de expansión, ¿no? Ya entonces había servido, Aguas Vivas había servido como campaña electoral de Irízar, porque había hecho creer a todo el mundo que iban a tener unas casas baratísimas por nada y tal. Y nosotros eso no lo veíamos tan claro, y de hecho cuando estábamos en la alcaldía llamamos al arquitecto urbanista que había hecho el Plan General de Guadalajara, el que estaba vigente todavía, para que nos ayudara a reflexionar si seguíamos adelante con aquello o no. O sea, dedicamos bastante tiempo a reflexionar y dedicamos bastante tiempo a mezclarnos con la gente. Mira, una cosa que hicimos, que eso ha quedado en el olvido, pero que en aquel momento fue muy importante, fue abrir la puerta de la Plaza Mayor, porque durante el tiempo que Irízar era alcalde, o por lo menos en el momento anterior a serlo yo, estaba cerrada la puerta de la entrada de la Plaza Mayor y había que entrar al ayuntamiento por el lateral, por la Cuesta del Reloj. Era como tener un poco de miedo a los ciudadanos, como que la gente tuviera dificultades, porque claro, la entrada por la Cuesta del Reloj era mucho más laberíntica. Para llegar al despacho de la alcaldía había que... Sí, había que subir algunos pisos, recorrer pasillos, ¿no? Y perderse un par de veces seguro, claro. Y entonces lo que hicimos fue abrir, y eso era un poco simbólico, porque lo que queríamos también era abrir el ayuntamiento a los ciudadanos, que la gente opinara. Yo recuerdo que puse un día de visitas para que todo el mundo que quisiera me viniera a contar sus cosas, aunque fueran pequeñitas, que se acercaran y me contaran. Y me parece que eran los martes, tenía toda la tarde dedicada a recibir a gente. Y bueno, y otra cosa muy importante es que el ayuntamiento no son solo los políticos, es que hay muchísimos funcionarios que saben más que los políticos generalmente, porque toda su vida profesional la han tenido allí, y que también hay que valorar y tener en cuenta sus opiniones, porque los políticos pueden tener una especialidad profesional, pero no las tienen todas, y allí en el ayuntamiento pues había todo tipo de profesionales. ¿Y a qué se empieza a dedicar el pequeño equipo de gobierno que formaban esos 3 concejales de Izquierda Unida? Pues primero repartimos las responsabilidades. Y yo recuerdo que yo me quedé con el urbanismo y que me resultó fascinante, porque es muy importante tener la confianza de los ciudadanos para hacer crecer a la ciudad por donde parezca coherente. Porque en realidad el diseño de la ciudad es de los ciudadanos, la ciudad es de los ciudadanos, no es de los políticos ni nada de eso. Entonces, pero te dan esa confianza con las elecciones. Entonces, como representante de ellos, se puede decir, bueno, pues por aquí no se construye, por aquí, allí sí y tal. Y eso es muy importante porque condiciona la calidad de vida no solo del presente, sino del futuro también. Yo recuerdo que en aquel entonces hubo un intento de saltar la autovía por enfrente de las pistas de la Fuente de la Niña, de las pistas de atletismo. Y hubo un promotor que debía haber comprado el derecho a compra o comprado directamente los terrenos. Entonces querían hacer allí centros comerciales y muchos pisos.
una especie de Valdeluz allí, y yo eso lo corté. Y bueno, me denunció por haber, bueno, un poco de rabia, ¿no? Que tuve que ir al juzgado para responder al juez, y el juez vio que no había motivo, que no, él no tenía razón, ¿no? Y iba a preguntar si había presiones al concejal de urbanismo, pero bueno, ya vemos que sí. Sí, presiones sí de las todo hay. tipo de más, ¿no? Las hay. Además, yo recuerdo que aquel señor me dijo una cosa que me dejó un poco marcada, ¿no? A lo largo de la conversación, porque vino a verme, dijo: me han dicho que es usted muy honrada. Y yo supongo que ahí está como que te lanzan una cuerda para decir, bueno, pero eso se puede negociar. Si es con matices, esa honradez, pues pero yo dije, pues eso pretendo. Y ahí se quedó la cosa. Se quedó la cosa y no avanzó tampoco, ¿no? Pero vamos, que hay presiones, intereses que se ven en este tipo de... Sobre todo de expansiones, ¿no? De las ciudades. Sí, en la ciudad eso estaba a punto de dar un gran salto y bueno, pues había ahí una serie de personas y fíjate, si se ha construido una autovía con dinero público, es para que sirva de autovía, porque si se salta la ciudad al otro lado en aquel momento, se hubiera quedado como una calle interior, con lo cual habría que haber hecho otra autovía de circunvalación. Entonces, es como si el dinero público no fuera importante gastarlo. Ponemos un mapa y lo vamos pintando lo que nos interesa, ¿no? Y luego si se gasta el dinero de los ciudadanos, como no es el nuestro, da igual. Bueno, urbanismo vemos que bastante acción en ese año, ¿no? de alcaldesa. Sí. Pero también me imagino pues el capítulo cultural. No lo hemos dicho, que la gente lo sabe, ¿no? Que Blanca Calvo ha sido directora de la Biblioteca de Guadalajara 32 años, ¿no? Y además con mucho movimiento, y a las pruebas me remito, ¿no? Dentro de 4 días el maratón de cuentos de nuevo. En política cultural, pues también imagino que intereses, también ¿no? Se hizo la primera Feria del Libro, que ahora está un poco en la cuerda floja. Bueno, eso sí que todas las ciudades del entorno y las ciudades grandes tenían su Feria del Libro y Guadalajara no. Entonces la primera Feria del Libro se hizo entonces en el 92, y precisamente el maratón, que ahora casi tiene más fama que la Feria del Libro de Guadalajara, se hizo para animar la primera Feria del Libro, porque porque para atraer a los libreros tienen muchas dificultades para salir de las librerías, son comercios pequeños, a lo mejor unipersonales, y tienen que contratar a alguien esos días, se tienen que mover, tienen que llevar mucho peso, porque los libros pesan mucho y tal. Entonces pensábamos que íbamos a tener a lo mejor una cierta oposición por su parte, que no se iban a ilusionar con la idea. Entonces para eso pues hicimos un amplio programa de actividades, y uno de ellos era el maratón. Y bueno, pues desde entonces... Ha cogido vida propia casi el maratón, ¿no? Sí, ahora ya incluso... Bueno, los libreros siempre están presentes en el maratón, siempre ponen sus puestos, y yo creo que se sienten maratonianos también. Que participan. ¿Qué otros, de otras concejalías, otros proyectos o ideas se pusieron sobre la mesa durante ese año? Bueno, hay una cosa también importante de democratización o de participación. Por ejemplo, fue a partir de entonces... en las pedanías se escogen los alcaldes, porque antes era a dedo. La ley permite ponerlos a dedo. El alcalde es un personal de confianza en teoría, ¿no? Y el que le puede designar a quien considere. Sí, lo que pasa es que nosotros dijimos, pero esto no puede ser, o sea, ya que los pueblos no existen como entidad política, por lo menos que tengan ellos el derecho a elegir sus representantes. Entonces se hicieron, que además eso fue un poco el germen de la independencia de Marchamalo, porque claro, Marchamalo todavía dependía de Guadalajara, y al darse cuenta de que podía votar y de que yo creo que crecieron un poco sus ánimos independentistas. La autoestima, dijeron, queremos ser un pueblo, nuestro pueblo, ¿no? Sí. Y bueno, yo no recuerdo siempre trabajando. Por ejemplo, Fernando Revuelta era el concejal de Hacienda y hacía los presupuestos, y Elvira Moreno llevaba cultura, llevaba deportes, llevaba un mogollón de cosas también. Y nos recuerdo siempre con prisas, porque yo creo, mi percepción por lo menos, es que en aquel año el ayuntamiento no sufrió nada. Hizo sus plenos. Por cierto, que los plenos también los hacíamos por la tarde para posibilitar a la gente que asistiera. Dábamos la palabra al final de los plenos para que si alguien quería decir algo, añadir algo, presentar algo, que lo hiciera. Y se hizo, y bueno, era sorprendente porque muchos asuntos se aprobaban por unanimidad, porque es que era lógico, llevábamos cosas lógicas. Hasta que ya, yo creo, cuando ya llevábamos cerca del año, empezaron a ponerse nerviosos los partidos grandes. Porque que al final sacan la legislatura, ¿no? Sí. Y entonces ya, por ejemplo, el presupuesto del año 92 no lo querían votar, porque pensaban que ya con presupuesto consolidado ya sí que
que me podía estabilizar ahí y no querían. Entonces, ¿Ninguno de los dos partidos querían apoyar este presupuesto? No, bueno, para entonces ya habíamos empezado a hablar con el PSOE con temas concretos de programa, de si llegábamos a un acuerdo para seguir gobernando la izquierda, qué puntos eran los importantes, pues sobre todo pues esos urbanísticos y de calidad de vida en la ciudad y de participación y de todo. Y teníamos un cuaderno de compromisos y cuando ya se iba a firmar aquello hubo un trasfuga en las filas del Partido Socialista y entonces ya no había la mayoría posible. Pero vamos, al principio el PSOE hizo mucha oposición, luego ya empezó a conversar y entramos en la conversación nosotros. Pero llegó el trasfuga y rompió la posible mayoría que hubiéramos podido tener los grupos de la izquierda. Y luego recuerdo, ya casi al final de nuestra permanencia, pues nosotros nos queríamos marchar con los deberes hechos. Sí. Y como habíamos hecho el presupuesto del año de 1992, decíamos, si lo aprueban en ese mismo pleno, yo dimito. Eso se lo ofrecimos, sobre todo al grupo del Partido Popular. Y no accedieron. No accedieron. Además, nosotros teníamos pensado ya para entonces que si admitían eso, dimitía, y si no lo admitían también. Pero nos hubiera gustado irnos, hubiera sido más bonito irnos con el presupuesto que estaba el hecho. Trabajo hecho, ¿no? Claro. Aprobarlo y que siguiera el ayuntamiento funcionando. Claro, ya dejábamos un poco porque nosotros habíamos trabajado mucho y para que dejar un poco de herencia a la ciudad y a los otros grupos políticos también. Y de hecho el presupuesto que se aprobó en el primer pleno del Partido Popular yo creo que era exacto o muy parecido. O sea que el trabajo estaba ahí. Pero bueno, al final fue una despedida emocionante y para mí gozosa porque volví a encontrarme con el trabajo y sobre todo con mi familia, que yo tenía un hijo de 12 años entonces, yo tenía una hija bastante mayor porque se llevan bastantes años mis hijos, pero también para mi hija fue pesado porque ya tenía que compaginar sus estudios con apoyarme más a mí en casa, las labores de la casa y demás. Y mi hijo sobre todo me necesitaba mucho porque estaba en una edad difícil. Claro, porque el horario era, vamos, todo el día, ¿no? No había horario. No había horario, ¿no? Yo recuerdo que llevaba un teléfono móvil de los prehistóricos. Que eran muchísimo más grandes que los enormes, actuales, ¿no? eran Sobre todo enormes. más pesados, ¿verdad? Lo llevábamos ahí en el coche y a mí me venía muy bien porque así podía llamar desde cualquier lugar, porque nos íbamos, bueno, hicimos muchas reuniones. Yo recuerdo una negociación con el ejército para que nos cedieran, me parece que eran los terrenos del fuerte, lo que queríamos cambiar por unos terrenos que el ayuntamiento tenía en Usanos. Y bueno, no marginábamos nada, íbamos a por todas. Por ejemplo, ahora ya está arreglada la cripta del Fuerte de San Francisco, pero entonces no lo estaba y yo escribí al Ministerio, al director general, para ver si, diciéndole lo importante que era aquello. Y luego también en el plano cultural fue un año que se hicieron cosas muy bonitas. Se hizo hijo adoptivo de la ciudad a José Luis San Pedro y a Ramón de García Sol, que es alcarreño, pero nació en Humanes, no era de aquí. Y fue un acto precioso aquel. O sea que sí, había cosas mucho más bonitas que otras. Había algunas que eran puro trabajo. Pero los horarios eran ilimitados. A todo el día, ¿no? Sí. Un año entonces de mucho trabajo, no sé si estresante por momentos, imagino que sí, ¿no? Pues inevitable, ¿no? Con tanta carga de trabajo y viendo que se acumulan expedientes, pero de experiencia positiva, satisfacción personal después de ese año. Sí, porque nos dábamos cuenta de que podíamos con ello y eso era bonito, eso nos daba una autoestima y además pues eso que normalizábamos la presencia de un grupo de izquierdas al frente de una ciudad importante como Guadalajara. Y una mujer, que eso también, ¿no? Que ahora, bueno, es evidente que lo vemos en todos los días, ¿no? En la Diputación, por ejemplo, las últimas han sido presidentas, ¿verdad? Sí. En Castilla-La Mancha, bueno, también en Guadalajara antes tuvo alcaldesa y fue Blanca Calvo, con quien estamos hablando de ese periodo. Despedida, bueno, que imagino, pues porque tenía que ser así, ¿no? Después de, como dice, que empezaran a ponerse nerviosos los otros grupos, porque entiendo que les empezaría a cambiar la cara al ver que las cosas salían, ¿no? Que pues se llevaban cosas a los plenos, se celebraban. Sí, porque había su pleno al mes, o sea, no hubo ninguna variación en la marcha del ayuntamiento, los problemas se resolvían, yo recuerdo una cosa, eso me gusta recordarlo, porque recuerdo que en el despacho de la alcaldía estaban unos cuadernos muy gordos que eran el PENGUA, el Plan de Emergencia Nuclear de Guadalajara, pues si acaso pasaba algo en la central de Zorita o en la de Trillo.
Y yo lo estuve leyendo y unos de los primeros que tenían que ir si algo ocurriera eran los bomberos de Guadalajara. Y sin embargo ellos no lo sabían. Entonces yo pedí que se hiciera una copia del Penguin y se lo di a los bomberos. Y eso lo agradecieron mucho ellos porque me parecía que tenían que saber que ellos estaban implicados en eso. O sea que sí procuramos involucrar a la gente en el proyecto que era de todos y bueno, ya te digo que eso daba mucha satisfacción. Y luego, ¿cómo fue ya después, una vez abandonado el puesto de alcalde, permaneció en la corporación como concejal de Izquierda Unida? Sí. Estuve esa legislatura y otra después. Y luego ya lo dejé. Ya me había tocado el momento de descansar. Sí, de todas formas, la política municipal es muy bonita porque es muy cercana. Tiene lo bueno y lo malo de ser cercano, porque también ibas por la calle y la gente te pedía cosas o te explicaba cosas y a lo mejor por eso no tenías ningún momento de descanso. Pero precisamente yo creo que eso es lo importante de un alcalde, de una alcaldesa, que la gente la sienta como cercana y que no sea una autoridad que pone ahí 1000 puertas, eso de cerrar la puerta de la Plaza Mayor, no. Tienes que estar a todas. Bueno, entonces entiendo que permanece abierta, ¿no? Al menos lo que yo conozco, ¿no? Entonces ha permanecido abierta, afortunadamente, sí. Dos cositas a lo mejor un poco más complicadas de ese periodo. En las fiestas de Guadalajara, el famoso tapón, ¿verdad? Sí. Y algo que ha cambiado también para siempre, los encierros, que antes eran por la noche, que habrá gente que no lo sepa o no lo recuerde, porque era muy pequeñito, y esto desde entonces se hacen por el día. Pues sí, aquello fue tremendo. A mí los toros la verdad no me gustan, porque me gustan mucho los perros y los toros tienen los mismos ojos que los perros, entonces cuando les están haciendo perrerías en la plaza, yo lo paso mal. Y los encierros me parecen un poco bestias, porque también como madre pienso si, por ejemplo, a mi hijo le hubiera dado por correr delante y le hubiera pasado algo, qué cosa más gratuita, ¿no? Ponerse en riesgo así tan... Pero bueno, las fiestas ya estaban, cuando nosotros empezamos el periodo, como era junio, pues ya estaban diseñados los encierros de noche y entonces lo mantuvimos. Y yo estaba allí en la plaza, al lado del jefe de la policía, para dar el chupinazo de que salieran los toros, y de pronto es que hacía muy bueno. Es que claro, hay muchos factores, el ser de noche, el que la gente a lo mejor haya bebido un poco, el que haga muy bueno y haya mucha gente en la calle, y entonces la gente se lanzó a correr y hubo un tapón en la plaza, que ya lo había habido en unos encierros anteriores, unos años antes, pero este fue, yo creo, porque resultaron varias personas heridas y 3 de ellas mal, que nos pasamos la noche en el hospital viendo cómo evolucionaban y afortunadamente no pasó nada gravísimo, pues se repusieron bien y tal, pero aquella noche fue de angustia total. Entonces pensamos, es que además... Muchas veces, si hubiera pasado algo más gordo, incluso con lo que pasó, hubiera salido la noticia en los medios y hubiera venido mucha gente del corredor de Henares, y entonces los siguientes encierros podían ser aún peores. Entonces lo suprimimos. Y ya te digo que con esa libertad de que como cualquier cosa podía hacernos caer, pues si nos hacía caer poner en un freno a que alguien sufriera un accidente mortal, pues era un buen motivo. Lo pusieron y ya está, ¿no? Ya está. Y otro asunto, si no recuerdo mal, por alguna información que he leído, ¿no? Huelga en el sector del transporte, en los autobuses municipales, ¿no? Sí, eso también, yo fíjate, no sabía lo que era escrache, pero allí hubo un escrache, a mí me hicieron un escrache los de los autobuses, fueron a mi casa y mi hijo ese de 12 años estaba muy enfadado. Pero realmente era una cosa rara porque ellos tenían una huelga con su empresa, ya para entonces los autobuses estaban privatizados. Y era una empresa la que estaba negociando con ellos los sueldos y las subidas que ellos reclamaban y tal. Entonces ahí vi yo, sí, ya lo sabía, ¿no? Pero me di más cuenta de lo malvado que es privatizar los servicios fundamentales, porque la institución sufre las mismas consecuencias. De hecho, ellos iban a pedir a la alcaldía o a mi casa sus reivindicaciones, o sea que en realidad ellos se daban perfecta cuenta de que el ayuntamiento era su patrono último, pero sin embargo hay una empresa que se saca un beneficio industrial que cobra al ayuntamiento, que no evita problemas y que está ahí sacándose un dinerito, que se dice que es el 15%, pero que es mucho más. Entonces, nosotros en aquel momento negociamos con ellos, reunimos a los representantes
de la compañía a los trabajadores y les dijimos que estábamos dispuestos a contemplar un proceso de remunicipalización. Y no sé si no lo vieron, bueno, a lo mejor no nos vieron con la suficiente fuerza o les daba miedo a ellos mismos o no quisieron entrar por ahí, pero estábamos dispuestos a estudiar la remunicipalización del servicio. Yo creo que es fundamental remunicipalizar el agua, que ahora también está privatizada y es fundamental para la vida, remunicipalizar la recogida de las basuras, remunicipalizar los autobuses. Es que al final yo creo que sale más barato y es más efectivo. Entonces, bueno, claro, ideología también, ¿no? De izquierda claro, unida sí. de que... Bueno, y también porque he sido funcionaria toda mi vida y me parece que la administración hay que hacerla funcionar y se puede hacerla funcionar y que tampoco hay un intermediario entre el ciudadano y el servicio. No sé, me parece que... Sí, incluso por gestiones quizá más, ¿no? Desde el punto de vista más útil, más apropiado. Sí, y más barato, porque el servicio cuesta lo que cuesta, pero además la empresa tiene que sacar su beneficio. O sea que ahí está, o barato en dinero, contante y sonante, o barato en que la gente cobre más, porque a veces cuando se privatiza un servicio a los trabajadores se les paga poquísimo, la empresa les paga poquísimo, sobre todo los primeros años. Y bueno, a mí es que, en fin, los servicios públicos me parecen tan importantes y tan necesarios que los hagan las instituciones. Tiene que ser público, ¿no? Sí, para mí sí. En este sentido, ¿cómo ve la ciudad en estos momentos? No sé si de una forma positiva, que está creciendo, lo hace bien, es alegre. Bueno, tiene cosas positivas. A mí Guadalajara me gusta mucho como ciudad porque tiene un tamaño ideal. Me parece la ciudad ideal para educar a los hijos, para criar hijos. A mí me resultó así y sigue siendo así porque no ha crecido mucho. Sí, no ha crecido tanto, ¿no? Y me parece humana, tiene sus parques, tiene sus paseos. Le faltan cosas, claro, le faltan cosas. A mí, bueno, en estos últimos tiempos estamos teniendo como que el ayuntamiento vuelve mucho la espalda a los colectivos, vuelve la espalda a los bomberos, vuelve la espalda a los libreros, a los artesanos. No me parece que en una ciudad de nuestro tamaño se pueda volver la espalda a los colectivos, pero bueno. Y también me disgusta algunas decisiones en ese sentido de privatización de servicios fundamentales. A mí me parece fatal, pero mal, que se haya privatizado durante 20 años el servicio del agua, que son 5 legislaturas. Se compromete ya a 5 corporaciones municipales, porque como cada periodo dura 4 años, yo creo que eso no se puede hacer, que eso es comprometer el futuro de los futuros políticos y de los ciudadanos y que no se puede hacer. Y a mí me gustaría mucho que quien gane estas elecciones se plantee lo de remunicipalizar. Los servicios, ¿no? Sí. En este caso, esos privatizados a largo plazo, Sí, ¿no? sí. No sé si considera una vuelta a la actividad pública, actividad política me refiero. Bueno, me gusta mucho estar enterada de las cosas y participar. Sí que a veces he pensado que a lo mejor de alguna manera podía mostrar mi pensamiento con respecto a la ciudad, porque sigo queriendo la ciudad y me sigue apeteciendo influir en ella. Me gustaría, pero no veo el camino. Ya veremos, en algún momento a lo mejor. Está ahí la idea, ¿no? Sí, yo qué sé, yo no soy nativa digital, pero creo que hacer un blog a lo mejor no estaría mal, o escribir algo de vez en cuando. Soy un poco vaga. Bueno, que ha estado muy ocupada también, ¿no? Durante estos últimos tiempos, ¿no? Dirigiendo la Biblioteca de Guadalajara, siendo además también, que no se nos olvide, consejera de Cultura del gobierno de José María Barreda. ¿Qué tal esa experiencia? Distinta. Es estar también en política, pero formar parte de un grupo. Y yo no era del Partido Socialista ni quería hacerme, entonces a veces no me sentía muy cómoda. Pero bueno, también me parecía que me daba poco de sí el tiempo a nuestro equipo, pero luego cuando dejamos el cargo hicimos una especie de memoria de los temas que habíamos avanzado y cómo estaban, y dejamos un tocho de 40 o 50 folios a mi sucesora, y al hacer eso me di cuenta de que había cundido bastante. Pues hemos hecho cosas, ¿no? Sí, es verdad. Es bueno hacer esa especie de resumen final. Quizá, bueno, en puestos como estos el día a día atropella un poco la conciencia de lo que se acaba haciendo, ¿no? Sí, y como siempre quieres más, pues siempre te parece que haces poco. Se hace poco. Bueno, pues en cuanto a esa pequeña reflexión mínima sobre ese periodo, ¿no? En la Consejería de Cultura, en el gobierno de José María Barreda,
que le gustaría a lo mejor influir o que se conocieran sus opiniones, ¿no?, sobre lo que opina de la ciudad o lo que le gustaría que hubiera, que eche en falta, ¿no? Pero de alguna forma sigue también trabajando y militando por la cultura, ¿no? Sí. Hace un minutito antes de esta entrevista, para impedir que se cobre un canon en las bibliotecas, ¿no? Sí, esa es una batalla importante. Una batalla importante y larga que de momento no va muy bien, pero por eso hay que seguir en ella. A mí me parece increíble que las bibliotecas tengan que pagar a la sociedad de autores por los libros que prestan, porque ese es su trabajo. O sea, además, según el decreto que ha hecho el Gobierno español, que lo publicó en agosto, cuanto más trabaje una biblioteca, cuantos más usuarios tenga y más preste, más tiene que pagar. O sea, que es como un castigo al buen trabajo. Y se dice eso que es por pagar derechos de autor, pero realmente ya las bibliotecas pagan derechos de autor cuando compran el libro. Como cualquiera que compremos un libro estamos pagando una parte de derechos de autor. Y es, el tener que pagar 2 veces o 1000 veces, si se presta el libro 1000 veces, es una penalización como si al entrar en el Museo del Prado tú tuvieras que pagar la entrada, pero cada vez que miraras un cuadro tuvieras que pagar también. O sea, si tú ya, la biblioteca ya ha comprado el libro, ¿por qué tiene que pagar cada vez que se presta? Y eso yo creo que va un poco en ese sentido de la privatización. En España y en casi todos los países europeos en los que se hace este canon al préstamo bibliotecario, lo cobran empresas privadas, entidades privadas, son las entidades de gestión de derechos. Sí, luego al autor, que es no le llega poco o nada, y además es que se reparte con total opacidad. Y además es que es como el mundo al revés, porque es una sociedad privada que puede ser Cedro, en España es sobre todo Cedro, pero también puede ser la SGAE. Le cobra al sector público para luego repartirlo, pero lo reparte como le da la gana, sin dar ningún tipo de cuentas, porque como es sector privado no está obligado a la misma transparencia que la Administración. O sea, es una aberración, a mí me parece una aberración, es que cada vez que lo cuento ardo por dentro, entonces sí que creo que hay que ir en contra de eso. Y bueno, en ello está en estos momentos, Sí. Como también el maratón de cuentos que decíamos, está a punto de celebrarse de nuevo, la verdad es que es un... 24 ya. Ese pequeño, esa amenización de la primera feria del libro, decíamos, ha cobrado vida propia, algo que también debe de llenarla de orgullo. Pues también, sí, hay mucha gente y es gracias a que toda la ciudad se vuelca y muchos niños de los colegios van con sus colegios y sus familiares y mucha gente adulta y mucha gente ayuda, a cualquiera que se le pide una colaboración la da. O sea que me gusta el maratón porque es eso, es como una manifestación cultural hecha por todos, es un proyecto muy colectivo. Del que nos sentimos todos orgullosos y yo creo que con justicia. Como la ciudad entera, además, ¿no? Sí. Lo lleva a gala, ¿no? Ser la ciudad del maratón de los cuentos. Sí. Pues 2 cositas más para terminar. Una, ¿cómo se influye más en una ciudad? ¿Siendo alcalde o alcaldesa en este caso? ¿O promoviendo iniciativas culturales como la que... o influyendo de otra manera, pues eso, a través de iniciativas culturales, o un poco más de la mano de los vecinos? Yo creo que las instituciones valen de mucho para influir. O sea, yo me acuerdo que... en mi año mes y día de alcaldesa me sentía poco alcaldesa, porque en cualquier momento sabía que tenía que salir. Y de pronto, cuando para la Feria del Libro pedí la banda de música y no hubo ningún problema, o sea, pude pedir la banda de música, y pues eso porque era alcaldesa. Si hubiera sido bibliotecaria no creo que hubiera sido así. Lo que pasa es que también siendo ciudadano participativo se influye y hay que influir, hay que ser participativo, hay que protestar, hay que completar, hay que sugerir, hay que hacer cosas, porque eso de votar una vez cada 4 años se queda muy, muy pequeñito. Das una confianza a unos representantes que muchas veces desilusionan, porque claro, la gente no la conoces antes de votarla muchas veces. Y yo creo que tenemos la obligación, los ciudadanos, de seguir haciendo ese control. Tenemos modo de responsabilidad también en lo que ocurre, ¿no? En nuestra ciudad. Sí, por supuesto que sí. En el resto de entidades administrativas. Es que yo creo que a partir de los 25, no sé dónde pondría el límite, ya no te puedes quejar. O por lo menos si te quejas tienes que hacer algo para tratar de evitar esa situación que te provoca la queja. Pues una buena idea, un buen apunte, Yo ¿no? creo que sí. Para que se aporte en vez de protestar solamente, ¿no? Sí. Y la última sería las elecciones a la vuelta de la esquina, es un poco el motivo de esta charla. No sé qué cree que puede pasar, porque de repente se han multiplicado los partidos, ¿no? Y las opciones. Pues es bonito eso, porque cuando algunos tratadistas dicen que es que va a haber un mar de grupos y que va a ser más difícil establecer los acuerdos y todo eso, a mí eso me gusta, porque las mayorías absolutas me parecen aterradoras,
porque entonces tiñen de su ideario y de su manera de hacer las cosas y de su manera de entender el mundo todo. Y me parece muy necesario y muy conveniente que tengan que abrirse porque la sociedad es muy plural. Entonces, que una institución sea plural, yo creo que es el reflejo de la sociedad. Y ojalá en Guadalajara, en estas nuevas elecciones, haya hueco para grupos nuevos con otra sensibilidad. Y algunos de ellos tienen mucha simpatía por mi parte y creo que valen y que son trabajadores. Pues veremos qué ocurre, ¿no? Vamos a ver. Y ya lo comentaremos en todo caso después, va a ser ¿no? una noche electoral de infarto. Sí, la verdad es que sí, promete ser muy interesante. Sí. Pues Blanca Calvo, alcaldesa de Guadalajara, lo hemos dicho, entre el 15 de junio del año 91, 16 de julio del 92, primera mujer alcaldesa de Guadalajara, primera además representante de Izquierda Unida, en este caso como alcaldesa de Guadalajara, de este periodo democrático. Así que muchísimas gracias por venir y por recordarnos un poco, ¿no?, lo que fueron esos... Pues te iba a hacer la cuenta de los días, pero no lo sé, pero 390 días, poco más o menos, ¿no? Sí, más o menos. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Ha sido un placer.